nos hemos dado cuenta? Con el regreso del Dr. File. Aquí comienza Mentiras Verdaderas. Claro que sí, señores, es el regreso de un amigo, un hombre que vuelve a su casa, es el regreso del Dr. File. De verdad, qué alegría poder tenerte de vuelta. Mucha gente había solicitado tu presencia y estamos felices de podérsela entregar cada noche de jueves. Gracias, Eduardo. Primero, estar contigo, para mí un gran gusto. Y estar con los amigos en casa, sobre todo, agradecerles todos los mensajes de apoyo para esto, para este momento. Y también decir, uno vuelve, querido Eduardo y amigos, al programa con mayor credibilidad de la televisión chilena, al canal con mayor credibilidad, y los jueves vamos a hacer gala de eso. ¿Te parece? Me parece, es grande el desafío. Ya alcanzábamos a escuchar algo recién, el tema de hoy, la Tercera Guerra Mundial, un tema que estaría instalado. Por supuesto. Lamentablemente mucha gente no sabe lo que está ocurriendo. Y hay algunos que ni siquiera saben que no saben. Pero en realidad el imperio silencioso y oculto de la conspiración ha estado escribiendo los últimos capítulos de la Tercera Guerra Mundial estos días. En Medio Oriente, en Gaza, en Siria. Y mientras muchas personas lamentablemente viven desinformados y se les dice que estamos en paz, la verdad, viendo una guerra mundial real, pero solapada. El que tenga, siempre uno tiene que decir algunas cosas, el que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca. Abran sus ojos, abran sus corazones. Aquí comienza Dr. File en el... La Tercera Guerra Mundial, algo que ya se está dando. ¿Qué tan relacionado está con los hechos que están ocurriendo, que usted, que yo, que todos leemos en los noticieros, vemos en la televisión? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a una nota introductoria y luego comenzamos a desentrañar junto al Dr. File. ¿Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta? De cierta medida sí. Los países que están en conflictos bélicos permanentes son los que van a producir el caos. Me viene otra pregunta de inmediato. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta Tercera Guerra Mundial? En este mundo que estamos viviendo ahora hay un caos terrible. Efectivamente comenzó la Tercera Guerra Mundial. Ambiciones políticas, territoriales, económicas y también sociales. Hoy 17 de mayo de 2018, y luego de varios momentos cruciales en Medio Oriente, podemos afirmar que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Llueven pétalos. Israel mató más de 50 y dejó heridos a 2.400 palestinos en Gaza, que protestaron por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Israel. Días antes, un intercambio de fuego entre Israel e Irán en los altos del Golán, sumado al último ataque de la OTAN, liderado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, escriben 3 nuevos capítulos de la Tercera Guerra Mundial. Ahora el mundo se vuelve a dividir en los 2 grandes bloques de una guerra fría, Oriente y Occidente, en una disputa global que está llevando al resto de naciones al caos y descontrol. El 28 de septiembre de 2015 fue el día que comenzó la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué decían las profecías que adelantaban esto? ¿Cuáles son las armas secretas de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es una operación de falsa bandera? Y finalmente, ¿existe alguna esperanza para salir de esta guerra perpetua que todos quieren desconocer?
A continuación, los máximos secretos y misterios de la Tercera Guerra Mundial. Vaya tema que ha traído Dr. File para esta primera sesión que tenemos en Mundial. Se están visualizando en los noticieros lo que podrían ser los últimos episodios de una larga serie de acontecimientos. Podríamos decir que esta decisión de Donald Trump de instalar su embajada, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que le cabría a la administración de Trump por las muertes de palestinos en los últimos días, es parte de este contexto. Por supuesto que sí. Digamos que Donald Trump le pone la guinda de la torta al último episodio de la Tercera Guerra Mundial. Una Tercera Guerra Mundial que comenzó hace ya varios años, lo vamos a decir. Pero recordemos también, mira, para la Primera y la Segunda Guerra Mundial nadie dijo que estábamos en guerras mundiales. Claro. Y sin embargo se estaba. Lo mismo está ocurriendo ahora, y en lo particular con Donald Trump, que el día de ayer, el 14 más bien dicho de mayo, declara y establece la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, desata una serie de protestas en la Franja de Gaza, que le cobran la vida a más de 50 personas, más de 1000 heridos, y que, como decía, es la guinda de la torta a un proceso que lleva muchos años. En este sentido que a veces se critica la desproporción cómo responde Israel, porque claro, los palestinos en Gaza están simplemente tirando unas piedras, gritando las barbaridades de cualquier cosa, pero la desproporción es lo que afecta y hace resonar todo este conflicto humanitario que se está viviendo en ese lugar. Pero la guerra es así, y particularmente todo lo que es el Medio Oriente es prácticamente el imperio donde la guerra se está desatando y la escenario. También muy relevante, Donald Trump está en el marco de las profecías mesiánicas. Estamos en una era mesiánica y Donald Trump en este sentido participa de esto. Recordemos una cosa, Donald Trump asume el poder y jura como presidente cuando él tenía 70 años, 7 meses y 7 días. Así es. El número 7 es un número cabalístico para el pueblo judío, para los antiguos egipcios también. Entonces, él aparece en este escenario como un presidente projudío y al mismo tiempo llamado a cumplir lo que está cumpliendo ahora. Es decir, al instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, no solamente reconoce al Estado de Israel, que lo reconoció hace mucho tiempo, sino que al mismo tiempo desata la ira de todo lo que es Palestina. Parte de Israel, o sea, es parte de todo este territorio. 2 días antes de ese 14 de mayo, día en que se funda el Estado de Israel hace 70 años, nuevamente otros 7, bueno, Donald Trump tenía que aparecer. Irán atacó a Israel y la respuesta de Israel fue también devastadora contra, este ataque a través de Hezbollah por parte de Irán. Por eso todo este escenario es en realidad de alguna forma el corolario que se estaba esperando hace 70 años. Situar a Israel como un polo importantísimo, ya reconocidísimo por los Estados Unidos, por Israel, para que se vayan cumpliendo todo lo que son las profecías bíblicas. La Torá, el Antiguo Testamento, es base en todo esto. Uno nunca tiene que olvidar que incluso Benjamín Netanyahu, primer ministro, él dijo claramente en una ocasión, ¿crees tú? Le hacen una pregunta y le dicen,
¿crees tú que Rusia va a atacar a Israel? Y Benjamín Netanyahu dice que sí, porque la dice. Digo esto porque de alguna forma Antiguo Testamento y acontecimientos políticos de guerra y Tercera Guerra Mundial se están combinando en esta era. Tenemos, en este sentido, una declaración muy importante de Donald Trump, que va a ser, bueno, nuestro punto de partida realmente para observar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Señor director, escuchemos lo que dijo respecto de esta instalación de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Vamos. Exactly 70 years ago, the United States, under President Harry Truman, became the first nation to recognize the state of Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Almost immediately after declaring statehood in 1948, Israel designated the city of Jerusalem as its capital. The capital the Jewish people established in ancient times. So important. Today, Jerusalem is the seat of Israel's government, home of the Israeli legislature and the Israeli Supreme Court and Israel's prime minister and president. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Yet for many years we failed to acknowledge the obvious, the plain reality that Israel's capital is Jerusalem. Lo que señaló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justamente haciendo alusión a esto que señala Dr. File, como un hecho que podría ser considerado para algunos cotidiano, algo que ocurre, que está siendo parte de las noticias, tendría esta correlación con lo que estaba escrito en la Torá. Efectivamente. De alguna forma los acontecimientos que están ocurriendo están siendo, mira, analizados en efecto simultáneo de la era mesiánica que se está viviendo en todo el mundo en gran medida. Ahora, lo que ocurre acá es, mira, uno tiene que recordar un poco el establecimiento del Estado de Israel, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra domina toda Palestina y determina particularmente el 29 de noviembre de 1947 la división del territorio de Palestina entre los judíos y los palestinos. Y Jerusalén quedó bajo, digamos, el mandato de la ONU. La ONU... Porque ambos se la disputaban, digo. Por supuesto que sí. Y recordemos que la ONU, prácticamente una creación de David Rockefeller, judío, por supuesto. Entonces, los palestinos no aceptaron esto. Los judíos sí. Este amparo de la ONU. Y se guerra civil. Un año después de ese 1947, particularmente el 14 de mayo de 1948, en estas imágenes que estamos viendo aquí, muy relevantes, los británicos salen de Palestina y es en el momento cuando David Ben Gurión, el primer ministro de Israel de aquel tiempo, sionista por cierto, que es el brazo más duro y armado de todo Israel, declara la creación del Estado de Israel en toda esta región. Por lo tanto, desde ese entonces comienza a haber un avance sistemático en los territorios projudíos. En realidad, Israel comienza a dominar muchísimo la tierra de esa región y se va a ir apoderando poco a poco palestinos, limitados muchas veces en la Franja de Gaza, y se va a imponer al fin y al cabo ahí. Por lo tanto, es importante recordar este pasaje, porque lo que está ocurriendo ahora, marcado por el 7, número cabalístico, claro. Donald Trump, 70 años, era mesiánica. Y 70 años justamente del establecimiento del Estado judío. Otro episodio, de estos episodios recientes de lo que podríamos estar hablando previamente como este Guerra Mundial,
Mundial es lo que ocurrió el 7 de abril de este año, el ataque químico a la ciudad de Duma. Supuesto ataque químico, Eduardo. Supuesto ataque químico. Interesante eso que tú estás señalando, doctor File. Por supuesto. Pensemos entonces, lo que sucedió en Gaza, un episodio de esta tercera guerra mundial, el ataque de Irán y la respuesta de Israel, otro ataque de la tercera guerra mundial, y lo que tú decías, el ataque a Duma, el supuesto ataque químico a Duma. Otro gran episodio de la Tercera Guerra Mundial que nos tenemos que detener un poquito porque es muy polémico y nos llega muy directamente a nuestro país. Porque lo que está ocurriendo allá está generando un descontrol, caos y respuestas no muy prudentes de muchos gobiernos que apoyan a uno o apoyan al otro. Mira, veamos lo que dijo Donald Trump cuando ocurre este supuesto ataque químico a la ciudad de Duma. Vamos, señor director. Estamos tomando una decisión sobre qué hacer con respecto al horrible ataque que se produjo cerca de Damasco. Y la vamos a tomar de forma contundente. Y no diré cuándo porque no me gusta hablar de tiempo. Estamos viendo nuevamente declaraciones de Donald Trump a propósito de este, como muy bien lo señala el doctor. Por supuesto. El personaje que va a aparecer aquí en unos segundos más es clave en todo este escenario. Donald Trump. Presidente de los Estados Unidos. Presidente de los Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Frente a este ataque, Francia, Inglaterra y Estados Unidos lanzan más de 100 misiles sobre posiciones sirias, justificadas por el ataque químico ¿ya? Sin embargo, hay ciertos países que salieron inmediatamente a respaldar las posiciones de Donald Trump, como por ejemplo Chile, a través del presidente de la República, a aceptar que en realidad esto había sido un ataque químico, comandado por supuestamente el gobierno de Bashar al-Assad de Siria. Pero al otro día de este ataque, la respuesta llegó inmediatamente, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. Y la conclusión general que hay ahí es que no había una prueba contundente de los ataques químicos y que en muchas ocasiones me habían dicho que se habla directamente se habla de un ataque de falsa bandera para justificar el ataque. Se critica mucho a los Estados Unidos, a Francia y también a Inglaterra por utilizar la mentira descarada en este caso. Tenemos una declaración precisamente del Consejo del representante de Rusia que es lapidaria con respecto de la política exterior de los Estados Unidos y sus aliados respecto de este episodio de Duma que no está claro. Vamos a verla. Por supuesto. En el día... Cuando el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional deben hacerse oír para defender la paz y la seguridad, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, todas las delegaciones en esta sala representan a un Estado soberano. Nadie debe dictarles lo que deben hacer, cómo interpretar el derecho internacional y la Carta y cómo utilizar su conciencia. Nosotros siempre votaremos de conformidad con el derecho internacional, con la Carta y con lo que nos dicta la conciencia. Hoy la reunión, sin embargo, confirma una vez más que Estados Unidos, Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
siguen cargando la diplomacia y las relaciones internacionales con toda una serie de mitos creados por Washington, Londres y París. Se trata de una operación peligrosa. Una diplomacia compuesta de mitos, de hipocresía y de engaños. Mitos, hipocresía, engaños. Fuerte declaración, estamos hablando de lo que usted acaba de ver, son las declaraciones del representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es cualquier foro, estamos hablando de un lugar donde los gallitos realmente son de fuerte peso y son de temer. Por supuesto. Y bueno, uno tiene que recordar la política exterior de los Estados Unidos. Hay unos documentos sobre la guerra de Vietnam y precisamente secretario de Defensa durante la guerra, la política de mentiras sistemáticas de Estados Unidos a nivel mundial en aquella guerra. Aquí se está denunciando lo mismo respecto de este caso en Duma, supuesto caso de ataque químico atribuido al gobierno de Bashar al-Assad. Tenemos también, en este sentido, la respuesta que hizo el representante de Siria para que lo escuchemos, de una situación muy grave a nivel internacional, que es precisamente fundamentar acciones bélicas basadas en la mentira. Señor director, vamos a verlo. A los tres agresores les digo lo siguiente: son mentirosos, hipócritas, cuentistas. Intentan hacer fracasar las medidas de esta organización que no sirva a sus intereses. Desde el inicio de la creación, instrumentalizar los grupos de investigación. Basta con citar lo que ha pasado en Siria, en Yugoslavia, en países africanos. Todo ello demuestra que no hacen lo que afirman hacer. Tremendas declaraciones del representante de Siria respecto de la situación que se vivió en Duma. Los antecedentes que se presentaron en aquel consejo, que por cierto es un consejo que está grabado y es público. Claro. Todos los amigos en casa lo pueden observar con claridad y lo pueden escuchar. No hay evidencia y tampoco hay una investigación respecto del ataque en Duma. De hecho, el mismo Consejo había pedido previamente, y el mismo Estados Unidos había pedido una investigación sobre este acontecimiento, que no la hizo porque primero atacó. Por lo tanto, de alguna forma Estados Unidos se transforma en un denunciante, pero también en un juez y después en un verdugo, porque lanza el ataque. Fijémonos también lo que dijo China, porque dentro de todos estos grandes representantes de la política internacional, siempre China tiene una mirada muy sabia a nivel internacional, que siempre es bueno escucharla, y que está en el marco de denunciar precisamente las mentiras sistemáticas que existen y que justifican la guerra muchas veces. Vamos a escuchar al representante de China. Escuchemos. Y deben colaborar sin descanso en búsqueda de una solución política en Siria. Señor presidente, insisto, estamos listos nosotros para seguir desempeñando un papel constructivo en los esfuerzos por la solución política en Siria, en Oriente Medio y en todo el mundo. Muchas gracias. La necesidad de investigación. Necesidad de investigación. Seguramente muchos de aquellos que nos están viendo ahora recordarán, aquellos que tienen un poco más de edad, que ya en la historia reciente nos tocó vivir algo de esa naturaleza. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de las armas de destrucción masiva? Un ataque por la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Nunca. Esa fue la política de mentiras sistemáticas para atacar Irak y devastar a Irak. Más de
Mira, se contaron más de 300 mentiras del gobierno de los Estados Unidos denunciando con seguridad que habían armas de destrucción masiva en Irak, que nunca se encontraron porque no habían. Así de simple. Entonces, bueno, la guerra es así, ¿eh? Los hombres de la guerra, los grandes imperios, no les interesa la verdad, les interesa la guerra. Y eso a través de cualquier subterfugio, falsas banderas que la van imponiendo. Pero ¿por qué uno se detiene en esto, queridos amigos? Porque nosotros que vivimos aquí, en nuestro país, bueno, bien antes de emitir juicios tan categóricos. De hecho, pocos días de este ataque a Duma, finalmente se tienen a testigos presenciales del acontecimiento de cualquier ataque químico real. Es decir, el ataque a Duma del 7 de abril de 2018, que justificó los posteriores ataques de con más de 100 misiles, nunca existió según estos documentos y estas declaraciones. Escuchemos, porque son declaraciones que niegan la existencia del ataque. Por supuesto, y de personas que estaban en el lugar. Perfecto. Vamos a escuchar. Estaba haciendo trabajos de construcción cuando me enteré. Y me volví loco, salí del trabajo y volví a nuestro distrito. No vi a nadie, no escuché nada sobre el ataque químico. Cuando estaba fumando en la calle no sentí nada. Entré al hospital y pregunté por mi familia. Vi que habían arrojado agua en la habitación. Subí y vi a mi esposa e hijos. Le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Ellos respondieron, alguien gritó afuera que comenzaron a oler algo. Así que corrimos aquí. Gracias a Dios, mi hijo se sentía muy bien. Algunas personas que no conocíamos vinieron y dijeron, ataque químico, ataque químico. Aquí no vimos ninguna señal de ataque químico. Ninguna señal de ataque químico. Ninguna señal de ataque químico. Esto es muy relevante, queridos amigos en casa, porque, mira, uno tiene que dar ciertas recomendaciones a todos los gobiernos que salieron en apoyo de los Estados Unidos así ciegamente. Hay que ser un poco más prudente respecto de este apoyo en este caso. En el caso de nosotros, por ejemplo, el presidente Piñera salió a apoyar a Trump, pero dejó el histórico, nosotros históricamente somos neutrales. Y lo apoyó y ahora sabemos que aquí no hay antecedentes para haber apoyado algo así. Es muy relevante, porque también esto nos plantea la identidad de los chilenos. ¿Qué identidad tenemos nosotros? Yo le preguntaría a nuestro presidente, ¿qué identidad piensa que tenemos para llegar a esto? Porque también esto nos pone en enemistad indirecta de alguna forma con Rusia, con Siria, con China, que son amigos de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de salir a apoyar sobre todo un imperio que es el imperio de la guerra permanente y de las mentiras sistemáticas. Hay algo que me ha llamado la atención, que te lo he escuchado decir en más de una oportunidad, que es el tema de la falsa bandera. Uno puede concluir, Eduardo, que el acontecimiento de Duma fue una falsa bandera. ¿Le parece, doctor Fael, si aclaramos bien el concepto de falsa bandera, que es un concepto que circula frecuentemente en redes sociales, en algunos sitios de internet, pero sería bueno podérselo transmitir a la gente que nos está viendo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un ataque de falsa bandera? Un ataque de falsa bandera es un ataque cometido por una organización, pero que se le atribuye a otra para justificar algún acto posterior. En consecuencia, claro, lo que, según los antecedentes y la investigación que no se realizó, fue un ataque de falsa bandera atribuido al gobierno de Bashar al-Assad, pero que realmente no está claro que haya sido él, según todos los antecedentes. De hecho, han salido últimamente algunas imágenes perturbadoras que muestran que es posible que incluso los cascos blancos
es decir, aquellos supuestamente amigos de Estados Unidos, hayan hecho este ataque y hayan simulado todo esto dentro de un marco general de propaganda y control de las conciencias y también de la desinformación generalizada que hay en ese momento. Por lo tanto, uno puede decir que hay eso de falsa bandera, o sea, que ese acontecimiento fue de falsa bandera, pero han habido muchos otros. Eso, hay otros ejemplos que podemos dar. Rapidito, como me gusta pasarlo, queridos amigos. Ataque de falsa bandera, vámonos al 11 de septiembre del año 2001. Torres Gemelas. Torres Gemelas, pero no nos preocupemos en este caso de las Torres Gemelas, sino que veamos con detención el derrumbe del edificio 7 que estaba al lado. Esto fue perpetrado. Que es la imagen que acabamos de ver. Efectivamente, a este edificio no le cayó ningún avión. A este edificio tenía un pequeño incendio en uno de los pisos inferiores. Ningún incendio va a botar un edificio de esas características y sin embargo cae ahí. Se le atribuyó evidentemente a Al Qaeda, Afganistán, pero a partir de esto, que es evidentemente una conspiración de marca mayor, que marca, por cierto, el inicio de lo que se llama la era del caos. A partir de las Torres Gemelas comienza un caos internacional, terrorismo. Aparece el terrorismo como un protagonista también de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero falsa bandera. Es decir, eso no lo votó ningún avión de Al Qaeda, eso lo votaron desde adentro de los Estados Unidos. Recordemos todo lo que fue en 1999, septiembre de aquel. Unos ataques que cometieron todas, en realidad, explosiones en edificios rusos, que mataron a 293 personas en 3 ciudades rusas, en Moscú, en Volgodonsk, en Buisnak. Bueno, estos ataques en un primer momento se le atribuyeron a las fuerzas chechenas que estaban en rebeldía. Acuérdate que habían venido de una guerra. Venían de una guerra. Y que con el paso de los días, bueno, se descubrió que había sido aparentemente un ataque de falsa bandera del gobierno ruso que terminó justificando la segunda guerra contra Chechenia. Entonces, mira, estas cosas de las falsas banderas no vienen de ahora, sino que son históricas. Mira, operaciones de falsa bandera desde que el mundo es mundo y de que el hombre está en la tierra, han ocurrido. Por lo tanto, muy importante ese de Chechenia. Pero también está otra incidente dramático, que es el incidente de Tonquín de 1964. El incidente de Tonquín, querido Eduardo, que ocurrió el 4 de agosto, entre el 4 y el 6 de agosto, con un barco, un destructor que se llamaba Maddox de los Estados Unidos. Lyndon Johnson dijo que había sido atacado por unos barcos, unas pequeñas barcazas vietnamitas. Y debido a ese ataque se justificó la guerra de Vietnam. Claro. Pues bien, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, después de un tiempo, después de unos años, reconoció que había sido falso el ataque. Es decir, nunca los vietnamitas en aguas internacionales atacaron a este Maddox, a este barco destructor Maddox. Sin embargo, eso justificó lo que fue la guerra de Vietnam. Y todo lo que trajo consigo. Es interesante este episodio, doctor, de el Golfo de Tonquín del año 64, porque efectivamente aquí están los documentos que ellos mismos desclasifican años después, y donde son ellos mismos los que terminan confesando la situación que se había vivido. Por supuesto que sí. Recordemos
lo que terminó significando aquella guerra. Y todo a partir de una operación de falsa bandera. Claro. Es decir, una mentira pública controlada por medios de comunicación de los imperios, o en este caso de los Estados Unidos, antes había sido evidentemente de los rusos, para justificar sus acciones. Nosotros estamos, mira, cuando uno habla de la guerra mundial, de esta tercera guerra mundial, de estas operaciones de falsa bandera, uno se sumerge en un mundo de oscuridad diabólica. La mentira es obra del diablo. Eso está establecido doctrinalmente. En el imperio de la mentira hay una potencia oscura, espiritual, que gobierna y controla a estos hombres que mienten para justificar matanzas. Ojo, porque mueren inocentes. En todos estos acontecimientos mueren niños. Se queman a los niños. Acuérdate lo que fue la invasión, las barbaridades que hacían allá. Le llaman daños colaterales. Daño colateral. Así le llaman a las víctimas inocentes en una guerra, daño colateral. Ahora, conociendo ya el escenario que estamos viendo, doctor, estamos con el doctor File hablando sobre la Tercera Guerra Mundial, si ya está instalada, los antecedentes, los hechos, lo que está ocurriendo y que probablemente usted y yo vemos en lo cotidiano y que serían parte de esta historia. Finalmente es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, quien termina atacando Siria. ¿Por qué finalmente se llega a este ataque? ¿Por qué ocurrió finalmente? Mira, sucedió que Estados Unidos, Francia, Inglaterra atacaron Siria. Mira, por muchos motivos, pero por unas cosas relevantes. Ellos querían una reunión tripartita con Bashar al-Assad en todo lo que... Pero Bashar al-Assad se negó a aceptar esa reunión. En consecuencia, se detona todo esta de la guerra. Ahora, ¿por qué? Y aquí está el punto. Estados Unidos le quería plantear directamente a Bashar al-Assad que reconociera 3 ciudades rebeldes o calificadas rebeldes por los Estados Unidos en Idlib, Afrin y Al-Bab. También quería Estados Unidos que en esta reunión Bashar al-Assad dejara de estar apoyado por Hezbollah. Hezbollah, recordemos, es una organización libia, musulmana chiita, pero que está integrada por muchos agentes de lo que es Irán. Por lo tanto, quería que no, por un lado, entonces, reconocer estas 3 ciudades rebeldes, que Irán no apoyara más a Hezbollah, pero Bashar al-Assad evidentemente le dijo que no. Y aquí hay un punto muy relevante entre todo esto, porque claro, a esto que Estados Unidos y Donald Trump calificaba la flexibilidad siria, en realidad los rebeldes que ahora se califican de esa forma por los Estados Unidos, son los ISIS, es decir, el Estado Islámico. Claro, le ponen el nombre de rebelde, entonces uno se acuerda de la Guerra de las Galaxias, los rebeldes son los buenos. Suena con simpatía, aquel que se rebela contra la opresión. Entonces, esto nos mete directamente en el origen del Estado Islámico. Por favor, una pausa ahí, doctor File, porque el Estado Islámico, un concepto que usted probablemente ha escuchado, ¿por qué el Estado Islámico? ¿Quién lo apoya al Estado Islámico? ¿Existe realmente ese Estado Islámico? Son parte de las preguntas que al regreso de la pausa responderá el doctor File. Recuerda que nuestro hashtag está ahí en pantalla, el regreso del doctor File, y en la parte de abajo en verde, nuestro WhatsApp. Una pausa y regresamos. Pues bien, ya estamos de regreso. Esto es Mentiras Verdaderas, noche de jueves, junto al Dr. File, que está de regreso en las pantallas de la red. Nuestro hashtag esta vez es el regreso de Dr. File MB, regreso de Dr. File MB. Si usted tiene alguna pregunta que considere plausible,
por favor, háganosla saber a través de este hashtag en nuestra cuenta de Twitter. También tenemos un WhatsApp que va apareciendo en la parte, aquí en esta parte de la pantalla, en la parte de abajo. Ahí la ve usted en este instante. El WhatsApp es el +569 32 32 13 54. 32 32 13 54. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial y habíamos dejado pendiente el surgimiento del Estado Islámico, de ISIS. ¿Cómo surge? ¿Quién lo apoya? ¿Existe realmente? Existe. Son mercenarios. Y en este sentido se les llama rebeldes. Por eso Bashar al-Assad debe aceptar. Ahora, ¿quién es el Estado Islámico? ¿Quién lo financia? Es una barbaridad lo que ocurre, pero mira, ¿quién reveló? ¿Quién financia al Estado Islámico? Fue Vladimir Putin. Escuchemos su declaración y que los amigos en casa siempre, ustedes tienen la última respuesta, pero escuchen esta declaración de Putin haciendo referencia a a quién financia el Estado Islámico. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет? Mira, ahí dicen, ¿no son acaso los aliados de Estados Unidos los que compran el petróleo que estos mercenarios terminan ocupando para seguir manteniendo su actuar? Esa fue la primera declaración que hizo revelando el financiamiento del Estado Islámico por parte de una treintena de países en la órbita occidental, lamentablemente. Es decir, ese Estado Islámico que impactó al mundo con las imágenes de violencia, de masacres, homofobia. Destrucción histórica. Destrucción histórica. Todo lo que eran, todas estas cosas. Ahora, esa fue la primera vez que habló Putin sobre porque después se dio cuenta que tenía que ser más breve. Que dice lo mismo. Escuchemos a Putin hablando sobre el origen del Estado Islámico. Muy cortito. Este tema, la lucha contra el terrorismo, fue uno de los más importantes, sobre todo después de los trágicos acontecimientos como la toma de rehenes y la muerte de personas en París. Por supuesto que todos entendemos, y se dijo antes, que los canales de financiación de actividades terroristas deben ser cortados. Yo he dado ejemplos basados en la información que tenemos de diversos países, y estos han estado financiando al Estado Islámico. La financiación proviene de 40 países, algunos de ellos países del G20. Claro como el agua, lo que dice Vladimir Putin, no es cualquier persona quien está señalando esta circunstancia. Ahora, yo estoy mirando algunos de los comentarios que llegan a través de las redes sociales y es verdad, vivimos en una era de desconfianzas, donde las verdades oficiales ya no tienen la supremacía que solían tener antes. ¿Uno podría confiar en la información que está siendo entregada por los medios de comunicación masivos? Mira, Eduardo, tú trabajas en medios de comunicaciones durante mucho tiempo, pero uno tiene que decir lo siguiente, que hay que confiar poco en los medios de comunicación masivos de países en guerra. ¿Por qué? Cuando un país está en guerra, la prensa de los países se transforma en propaganda. Exactamente. Entonces, la propaganda
una desinformación generalizada para el control de las conciencias. Y como Estados Unidos es el país de la guerra permanente, poco se puede confiar en los medios de comunicación masivos. Por eso se habla de paz, pero en realidad la guerra mundial avanza a pasos gigantescos, reales, pero solapados como... Pero ¿sabes dónde pueden confiar? En nosotros pueden confiar, porque nosotros no solamente mostramos la verdad oficial, sino que también la verdad oculta. Y siempre lo he dicho, el primer paso para ser sabio es aprender a mirar con los dos ojos, o decirlo de otra forma, aprender a mirar la verdad oficial y la verdad oculta. Y cuando tenemos las dos miradas, ustedes, amigos en casa, son un poquito más sabios. Así que así es la vida. No confiemos mucho, confíen en nosotros, porque nosotros somos buscadores de la verdad. Exactamente. Hay que mantener el espíritu y el juicio crítico de todo lo que va ocurriendo. La premisa, la pregunta, lo que ha planteado desde el primer instante esta noche, ya son las 10:52, lo que ha ido desarrollando el Dr. File en su regreso. Recuerda, el regreso de Dr. File, MB, es si estamos inmersos en una tercera guerra mundial y quizás todavía no nos damos cuenta. La respuesta es sí. Y es muy simple. Categóricamente. Es categórica, porque según los estatutos de la misma ONU, basta que 5 países intervengan en un conflicto para que se declare guerra mundial. Y en Siria intervienen no solamente Siria, sino que también Israel, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e indirectamente a través del Estado Islámico una treintena de países occidentales que lo financian. Por lo tanto, sí, querido Eduardo, estamos en una guerra mundial real, pero solapada. Y también recuerda, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial nadie declaró, oye, estamos en la Segunda Guerra Mundial, sino que después los acontecimientos cayeron por su propio peso. Se terminan correlacionando y dicen, la muerte del archiduque fue lo que detonó. Pero en su minuto nadie dijo, mataron al archiduque, el archiduque comenzó la Primera Guerra. No. Y lo que es relevante acá, lo dijo incluso el Papa Francisco, estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. Por lo tanto, es diferente al escenario de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero la estamos viviendo en capítulos. Lo que se vivió ahora el 14 de mayo y que se sigue viviendo ahora, otro capítulo de la Tercera Guerra Mundial. Voy a hacer una pregunta medio en clave, Dr. File. 3 animales. El oso, el elefante y al medio el burro. Eso nos remonta a un primer antecedente de la Tercera Guerra Mundial. Es muy relevante eso que tú dijiste porque fueron declaraciones de Winston Churchill. Mira, un documento se desclasificó en 1998 que habla de la Operación Impensable. Primer antecedente de la Tercera Guerra Mundial, que en aquel entonces no ocurrió. Pero uno tiene que llegar a esos archivos porque sucedió que después de 1945, cuando, ganan los aliados a los nazis, Winston Churchill se dio cuenta que Joseph Stalin se había transformado en un gran peligro para la paz en Europa y ordenó a su Estado Mayor, a su Consejo de Guerra, elaborar un plan para invadir la Unión Soviética, que se llamó la Operación Impensable. Estaba establecido en un primer momento que la guerra se iba a ocurrir en la frontera entre Alemania y Polonia, y que iban a ser miles y miles de tanques. Pero Winston Churchill necesitaba el apoyo de los Estados Unidos para esta operación, y Estados Unidos no se lo dio. Por eso de ahí viene la declaración de Churchill en la conferencia de Yalta, y dice, por un lado el gran oso ruso,
por otro el gran elefante americano y entre ellos el pobre burro británico. Por lo tanto, de alguna forma Winston Churchill nos presenta un antecedente de esta tercera guerra que se está viviendo. Y nunca hay que olvidar, después de esa conferencia de Yalta, particularmente el 5 de marzo de 1946, fue Winston Churchill quien inaugura la Guerra Fría, con su famoso discurso allá en Missouri sobre el telón, efectivamente, claro entre la Unión Soviética de aquel entonces y bueno, todo el mundo occidental que dividió al mundo durante mucho tiempo y que las potencias se enfrentaron a través de terceros países. Así que antecedente de la Tercera Guerra. Es interesante el tema de la influencia de Winston Churchill en estos episodios que estamos relatando. Si a usted le gusta eso, le recomiendo que vea una película que se llama Las Horas Oscuras, donde se habla justamente de los primeros instantes de Churchill en el poder, pero cómo finalmente su inteligencia, sagacidad, pero también la ambición que había detrás va extendiendo sus tentáculos. Una interesante película para ir complementando lo que estaba diciendo el Dr. File. Y también, cuando muere Hitler, la vida de Churchill perdió sentido, ya no tenía el enemigo. Exactamente. Por eso vio en Joseph Stalin el otro enemigo, pues bueno, para seguir, pero bueno, no continuó eso y lo que ocurrió fue después. Pero se planteó, por cierto, esta operación impensable. Aquí hay varias preguntas que apuntan a cuándo podríamos establecer que comenzó esta Tercera Guerra Mundial. Aquí nos metemos básicamente en las profundidades de la era mesiánica y de las profecías del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque uno puede decir que la Tercera Guerra Mundial comenzó el 28 de septiembre del año 2015, día en que ocurrió la cuarta luna roja. ¿Ya? Esto es muy relevante, porque ese día, recordemos que hubo 4 lunas rojas. Durante 2014 ocurrieron 3 y la de 2015 el 28 de septiembre. Estas 4 lunas rojas, más otras 2 eclipses, coincidieron con las fiestas judías. Y sucedió que siempre que las lunas rojas coinciden con las fiestas judías, es sinónimo de que hay una intervención divina en la tierra. El 8 de septiembre tenía que haber un acontecimiento muy importante anunciado precisamente por este libro que tengo acá, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, y me voy a permitir leer un pequeño pasaje, querido Eduardo y amigos, que precisamente hablan de... Esto está en Ezequiel 38 y que da el marco para la cuarta luna roja y para el ataque que tenía que ocurrir por parte de Israel. Si ese día Israel atacaba, se detonaba la cuarta luna roja. Y déjenme leerle lo siguiente: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog. Esta interpretación, este pasaje, se interpreta como que estos del norte van a llegar a la región de Siria, de Israel. Quienes llegan es Rusia. La situación en Siria en aquel momento había llegado a un límite donde Rusia tuvo que parar a los Estados Unidos. Entonces ingresa Rusia, Gog, de la tierra del norte. Los ejércitos de la tierra del norte iban a ingresar.
Y en ese momento, ese día de la cuarta luna roja, para que se detonara el conflicto mundial, Israel tenía que atacar. Y atacó. Y cumplió la ley, como se dice. Atacó los altos de Golán y se puede decir que bajo esta era mesiánica apocalíptica se da inicio formal a esta tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial real, pero solapada, no informada masivamente, pero real. Porque desde ese minuto comienzan los conflictos entre todas estas naciones que hemos señalado. 28 de septiembre de 2015 es la fecha que ha dado el Dr. File. Justamente de esta tercera guerra mundial en la Biblia. Es interesante porque es un cruce entre hechos reales, hechos concretos y aquello que algunos podrán considerar quizás las creencias o de la fe. El resto de esas profecías que las hay al regreso de la pausa acá en Mentiras Verdaderas. Son las 11 de la noche y 8 minutos. Día jueves es el día del Dr. File en Mentiras Verdaderas, que está de regreso. Por eso en esta oportunidad tenemos un hashtag que es distinto: el regreso de Dr. File. Han llegado muchos comentarios, algunas preguntas también que clarificando durante esta noche. Estamos hablando de cuándo comenzó la Tercera Guerra Mundial, 28 de septiembre del 2015. Y habíamos quedado pendientes con las profecías, porque ya había hecho una lectura bíblica, Dr. File, pero preguntaba yo si en la Biblia habían otras profecías que se podrían correlacionar, hay un correlato con lo que está ocurriendo hoy. Profecías, por ejemplo, que hablan de, bueno, lo que está ocurriendo en Damasco. Mira, en Isaías 17 se lee lo siguiente. Isaías 17. Así es. 17:1, que es la profecía sobre Damasco, y dice lo siguiente: he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades del norte están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová a sus ejércitos. Y por otro lado, Israel, también hay un juicio sobre Israel. En un pasaje, no lo voy a leer entero, señala lo siguiente: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas. Fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Estas profecías hablan también de un padecimiento de Israel, por cierto, acompañado de una situación donde Jerusalén también ampliará sus puertas, ampliará y alcanzará Damasco, pero desolación también sobre el Medio Oriente, en palabras bastante sencillas. Ahora bien, por la parte oriental, o más bien dicho, por la parte rusa, uno tiene que recordar una profecía que la señaló la vidente búlgara Baba Vanga en 1979, que habla de un momento, es increíble, pero habla de un gran triunfo ruso y directamente de Vladimir Putin. Les voy a leer, queridos amigos, lo que dijo Baba Vanga. Recordemos, búlgara rusa, muy protegida por el comunismo de la época, es decir, de la esfera pro, en este sentido, rusa u oriental, por decirlo así. 1979. Dijo lo siguiente, según lo que uno puede leer: todo se descongelará como si fuera hielo, solo quedará intacto uno: la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Será eliminado a su paso, y no solo se mantendrá, sino que también se convertirá en el Señor del mundo. Prácticamente 40 años atrás. 40 años hablando de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia.
todo será eliminado a su paso y no solo se mantendrá, sino que también se convertirá en el Señor del mundo. Por lo tanto, del lado occidental, ¿no? Están las profecías del lado oriental. En una guerra de estas proporciones, si se llega a escalar, porque lo que hemos visto son episodios donde están interviniendo muchos países. Pero si llega a escalar el conflicto, puede ser devastador. Ahí estamos viendo en nuestra mesa a Vladimir Putin, a quien mencionaba la vidente que tú señalabas, Baba Vanga. Me estás hablando de profecías que tienen que ver con Oriente, profecías que tienen que ver con Occidente. ¿Será que estamos frente a un nuevo modelo de una guerra fría? Uno también puede decir eso perfectamente, porque dentro de este marco general de una guerra mundial, vuelvo a insistir, no reconocida oficialmente, pero bueno, uno le tiene que contar la realidad lo más cercana a los amigos en casa. También uno puede observar que estamos viviendo una división similar a la Guerra Fría. Y es claro ahí, porque se divide nuevamente el escenario mundial como lo vemos aquí. Los países azules vienen a ser todo lo que es Occidente, claro. Es decir, Europa, Canadá, Australia, son fundamentalmente la esfera occidental. Y por el otro lado... De influencia americana. Evidentemente, influencia americana. Y por el otro lado, claro, se han comenzado a alinear no solamente Siria, sino que también Rusia, Corea del Norte, Irán, Irak, Afganistán. Por lo tanto, sí, efectivamente dentro de todo esto se está viendo esta nueva división mundial. Por lo tanto, bueno, algo profetizado por los mayas. Al final de los tiempos habrá una división entre, bueno, ellos hablaban de los materialistas por un lado y los espirituales por otro lado. Si uno interpreta, bueno, una división entre unos y otros que se está padeciendo. Y claro, Siria, este nuevo escenario donde se están enfrentando indirectamente y a veces directamente. Por eso mismo, todo lo que ocurrió, el ataque de Irán hace pocos días y la respuesta de Israel se da en este marco. Es muy importante esto porque los ojos de Estados Unidos están puestos en el llamado para ellos eje del mal, que es Corea del Norte, Irak en su momento dado e Irán. Entonces hay un fuego cruzado, el mundo, y en realidad se puede hablar perfectamente que dentro de este contexto de guerra fría, o sea, de guerra mundial, también hay una guerra fría. Por lo tanto, así es la vida, lamentablemente, para el mundo en guerra. Estamos hablando de bloques, ahí estamos mirando al presidente de Estados Unidos, quien justamente ha sido noticia el día de hoy. Donald Trump amenazó a Kim Jong-un, líder norcoreano, logra un acuerdo con él. Aniquilación, esa es la palabra que ha utilizado. El mandatario le advirtió al líder norcoreano que de no llegar a un acuerdo sufrirá el mismo destino que Muammar al-Gaddafi. Es información del día de hoy. Efectivamente. Que además complementa esto que estabas señalando tú, Cristian. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de esta situación de una nueva guerra fría. Pero también está esta situación que está involucrando, es la noticia que yo leía recién, a Estados Unidos con Corea del Norte. ¿Será adecuado, prudente, necesario acuerdo de desarme nuclear de Corea del Norte? Mira, Estados Unidos solamente respeta a los perros grandes. Así de simple. Si eres un perro chico te aplasta o te domestica, pero no te respeta.
Así es, esa es la política real. Queridos amigos en casa, la política real es la política de la guerra, la política de la sangre, la política donde los pueblos se valoran por la sangre. No importa en este sentido la verdad. La verdad es totalmente superflua frente a lo que... Dentro de este escenario donde aparece Donald Trump realizando estas amenazas, bueno, ¿qué es lo que sucedió, pues? Y uno tiene que contar por qué Donald Trump, si recién no se veía... Recordemos, el presidente de Corea del Sur y Corea del Norte se unen, firma, digamos, hay acercamiento histórico. Se presenta una posible reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Y sin embargo ahora Donald Trump sale diciendo y amenazando con la aniquilación de Corea del Norte. Bueno, Donald Trump, uno tiene que decir algunas cosas. Es el reflejo del ideal del hombre del capitalismo. Megalómano, materialista y en este destemplado para sus declaraciones, precisamente lo que necesita Estados Unidos y las profecías para que se cumplan. Ahora bien, entrando un poquito en detalle aquí, que es muy relevante, sucede que Kim Jong-un se enteró de lo que le pasó a Libia. El modelo de Libia de desnuclearización. Mira, el asesor de seguridad de Donald Trump es John Bolton. ¿Ya? John Bolton aplicó el modelo en Libia de desnuclearización. En el año 2003 y 2004, Libia, gobernada por Mohamed Gaddafi, bueno, presionado por Estados Unidos y por la OTAN, le dijeron, oye, no desarrolle sus armas masivas de destrucción ni su programa nuclear. Bueno, Mohamed Gaddafi obedeció las órdenes de la OTAN y no desarrolló las armas. El año 2011, es decir, prácticamente 8 años después, la OTAN devastó Libia y bueno, los rebeldes no crucificaron, sino ejecutaron a Mohamed Gaddafi. Pero claro, previamente le habían dicho John Bolton, que aplicó eso con George Bush en su momento dado, no desarrolle las armas. Claro. Y le pasaron por encima. Bueno, a Kim Jong-un, que tenía las ganas de parar su programa nuclear, le llegó la noticia de Libia y se dio cuenta en realidad que si para su programa nuclear, Estados Unidos le va a pasar por encima. Por lo tanto, mira, tenemos una pequeña declaración precisamente de John Bolton hablando de su modelo en Libia, que ahora lo quieren aplicar con Corea del Norte. Escuchémoslo, por favor. I think that's what denuclearization means, and we have very much in mind the Libya model from 2003, 2004. Ahí estábamos viendo esta declaración, breve pero significativa, la de John Bolton. Efectivamente, es decir, el plan de desnuclearización es claro. Mira, te atacan si tienen armas, te atacan si no tienen armas también. Así, mira, uno mira a nivel personal, uno lo puede criticar, pero los hombres de Estado son así. Es decir, van a atacar por una u otra cosa. Recordemos también que Estados Unidos está preparando a cientos de miles de soldados en las costas de Australia para atacar precisamente Corea del Norte. Entonces esto ha sido, claro, se pasó por una especie de acercamiento, pero ahora se amenaza con la aniquilación de Corea del Norte. Temas demasiado delicados en este momento, porque Corea del Norte, ojo, no solamente tiene bombas nucleares, sino que también a través de sus rutas de comercio que tiene por todo el mundo, podría llegar a poner cualquier cosa en cualquier lugar y hacer daño. Por lo tanto, la situación es muy delicada de lo que se está viviendo. Si es que ahora, la base
es su desarrollo nuclear, y Estados Unidos, por regla general, lo que hace es respetar a los que tienen armas nucleares. Así que vamos a ver qué pasa, pero la situación ahí es muy delicada. Mencionaba, doctor File, el caso de Libia y las imágenes de el arresto y la muerte de Gaddafi que están disponibles en YouTube, usted las puede buscar fácilmente, son muy violentas por lo demás. Se dan cuenta de algo que era impensado un par de años atrás, una figura con el poder que tenía él, siendo tomado por la gente y masacrado en las calles, era algo insospechado, sin embargo ocurrió. Y recordemos que Libia, antes de ese ataque en el año 2011, era el país más avanzado y desarrollado de África. Y hoy día un estado perdido en guerra civil, devastación, lo mismo que le ocurrió a Irak, lo mismo que le está ocurriendo a Siria y que está detonando esta tercera guerra mundial. Capítulos de todo esto. La industria armamentista es la industria que mueve más dinero en el mundo. Por lo tanto, si estamos hablando de una tercera guerra mundial, me imagino que también estamos a puerta de conocer, si es que ya no hemos visto sus efectos, nuevas armas, nuevas maneras de atacar en este escenario de una tercera guerra mundial. Hay muchas, mira, lo que se vienen son armas de la tercera guerra mundial. Solamente una precisión, que desde el año 2004 la principal industria del mundo es la industria farmacéutica y después la industria bélica. Es que claro, sí, durante los últimos 250 años siempre fue la bélica, pero ahora la farmacéutica es la principal, después viene la bélica y después vienen las drogas, las tres grandes industrias actuales. Y no digamos que la 1 y la 2 van de la mano. Por supuesto que sí. Pero tenemos que conocer algunas de las armas de la tercera guerra mundial, porque uno tiene que estar preparado y atento. Mira, están las armas biológicas, muy importantes, pero también están dentro de las armas de la tercera guerra mundial desarrolladas por los países y las potencias, están las armas geológicas. Armas geológicas. Armas geológicas. Y esto, aquí uno se tiene que detener un poco, porque uno tiene que hablar del geoterrorismo y también de lo que es el HAARP y también un arma de destrucción geológica que es el SBX-1. SBX-1, sí. Por lo tanto, queridos amigos, dentro de todo el desarrollo de armas están las armas geológicas. Y lo que estamos viendo en pantalla, ¿tú sabes lo que es, querido Eduardo? Atmosférica anómala que ocurrió en las costas de nuestro país, de nuestro extremo sur del continente, hace muy poquito. Esa es una condición climatológica propia de países más tropicales, países del norte. Esto ocurrió hace pocos días frente a las costas de Chile. Queridos amigos, pongan mucha atención. En la Convención Internacional de la ONU de... Permítame un segundo. 11:25. Una pausa, muy corta. Es la última pausa que tenemos esta noche. Y al regreso, la explicación de esto que estamos viendo acá. Esta imagen atmosférica anómala que estuvo frente a las costas de nuestro país y que probablemente no te enteraste que ocurrió. Ocurrió hace poco. Los detalles al regreso con el Dr. File. ¿Estamos viviendo la tercera guerra mundial y no nos hemos dado cuenta? De cierta medida sí. Los países que están en conflictos bélicos permanentes son los que van a producir el caos. Me viene otra pregunta de inmediato. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta tercera guerra mundial? En este mundo que estamos viviendo ahora hay un caos terrible. Efectivamente comenzó la tercera guerra mundial. Ambiciones políticas, territoriales, económicas y también sociales. Hoy 17 de mayo de 2018, y luego de varios momentos cruciales en Medio Oriente, podemos afirmar que la tercera guerra mundial ya comenzó.
llueven pétalos negros sobre Medio Oriente. Israel mató más de 50 y dejó heridos a 2.400 palestinos en Gaza, que protestaron por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Israel. Días antes, un intercambio de fuego entre Israel e Irán en los altos del Golán, sumado al último ataque de la OTAN sobre Siria, liderado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, escriben 3 nuevos capítulos de la Tercera Guerra Mundial. Ahora el mundo se vuelve a dividir en los 2 grandes bloques de una guerra fría, Oriente y Occidente, en una disputa global que está llevando al resto de naciones al caos y descontrol. El 28 de septiembre de 2015 fue el día que comenzó la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué decían las profecías que adelantaban esto? ¿Cuáles son las armas secretas de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es una operación de falsa bandera? Y finalmente, ¿existe alguna esperanza para salir de esta guerra perpetua que todos quieren desconocer? A continuación, los máximos secretos y misterios de la Tercera Guerra Mundial. De la noche, 34 minutos. Cristian Contreras, Dr. File, está de regreso en Mentiras Verdaderas y estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, doctor. Y está de las armas de la Tercera Guerra Mundial. Y quedamos observando un ciclón extratropical que nos afectó hace menos de una semana frente a todas las costas chilenas, que es bueno verlo acá, porque miremoslo bien en detalle lo que ocurrió, ¿ya? Sabemos que mantengamos esta imagen que es muy importante, porque esto nunca había ocurrido en la historia, que se haya generado esta especie de, no era un huracán, pero una especie de inicio de huracán. Algo propio de otras latitudes. Sí, tiene que saber que hay un departamento de armas geológicas, ¿ya? En todos los grandes imperios, lo tiene la China, lo tiene Rusia, lo tiene los Estados Unidos, y como les decía, queridos amigos, está reconocido por la Convención Internacional de la ONU de 1997 y el Parlamento Europeo de 1998. Digo esto porque esta imagen es muy importante. Antes de entrar, voy a leer algunas cosas de estos documentos. Se dice lo siguiente: en la Asamblea de las Naciones Unidas de 1997 se prohíbe el uso militar u otro hostil de uso de técnicas de modificación ambiental con efectos generalizados, duraderos o graves. Se habla de los peligros de que los Estados Unidos, al menos en este tiempo, digamos, la modificación climática para efectos de desestabilizar las cosechas de países, para generar terremotos. Leo el Parlamento Europeo de 1998, en Bruselas, que habla del programa HAARP. El programa HAARP es un programa de investigación de alta frecuencia de la aurora boreal, que es precisamente estos programas de generación de cambios climáticos artificiales. Dice lo siguiente: considera al HAARP, en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente, hacer una preocupación y pide por sus implicancias legales, ecológicas y éticas ser examinado por un órgano internacional independiente. El Comité Europeo lamenta la reiterada negativa de la
administración de los Estados Unidos a declarar en la audiencia pública los riesgos ambientales y públicos del programa HAARP. Cito otro doctor en aquella conferencia: los científicos militares estadounidenses están trabajando en sistemas meteorológicos como un arma potencial. Los métodos incluyen el aumento de las tormentas y la desviación de ríos de vapor en la atmósfera terrestre para producir dirigidas las sequías o las inundaciones. Otro doctor exoficial dice: armas no frecuencias de radio, guerras del tiempo, huracanes, sequías, terremotos, tornados generados artificialmente. Ahora bien, teniendo esto y viendo lo que ocurrió frente a nuestras costas, mira, no podemos dejar a nuestro pueblo desamparado, querido Eduardo. ¿A quién le pedimos que investigue esto si nunca antes había ocurrido? Señor director, pongamos las imágenes del ciclón extratropical que en la historia de nuestro país y más allá nunca había ocurrido, porque el Océano Pacífico es más helado. Esto ocurre en el trópico, digamos, en Estados Unidos, en regiones con más calor. Pero esto no ha ocurrido nunca de tales magnitudes. Entonces, no estoy diciendo que haya sido porque no tengo los antecedentes. ¿A quién le pedimos que investigue esto? Uno podrá decir: habrá que pedirle al ministro Espina, que es el ministro de Defensa. Pero mira, tengo una foto. Hay una foto de una reunión que se realizó en el año 2014. Veámoslo acá. Que es el grupo de los 77. ¿Qué es el grupo de los 77? El grupo de los 77 son 77 países, son más de 77 países en vías de desarrollo, que se reunieron en Bolivia bajo el lema, ¿lo quieres leer tú? Hacia un orden mundial para vivir bien. Ahí está. Entonces, cuando uno se da cuenta que los gobiernos de estos países subdesarrollados, donde está Chile, aunque Michelle Bachelet no asistió a esta conferencia, están bajo el lema precisamente de la conspiración mundial, ¿a quién le pedimos que investigue lo que ocurrió realmente? A los gobiernos que están bajo el nuevo orden mundial, es decir, bajo los conspiradores, no se les puede pedir. Por lo tanto, uno le tiene que pedir a la Marina. El ejército, la Marina, se debe al pueblo por sobre los gobiernos. Y lo que estoy diciendo es que se investigue, nada más que eso. Porque esto es inusual. Y dicho de otra forma, no es la primera vez. ¿Te acuerdas cuando ocurrió todo el problema de los salmones, la marea roja? Sí. Que hubo en la isla de Chiloé se paró el tránsito. En ese momento, en esa fecha, también me acuerdo perfectamente que hubo un inicio de algo similar justo cuando el SBX-1, que es otra arma geológica, había pasado por el Pacífico. Entonces, digo que esto lo tiene que investigar la Marina, porque las armas geológicas existen. ¿Es tan real lo que señala el Dr. File respecto a este fenómeno meteorológico anómalo que ocurrió a principios de este mes, es decir, hace pocos días, frente a las costas de nuestro país, que las imágenes se comenzaron a dar a conocer a través de meteorólogos de todo el mundo que consideraban esto como algo inexplicable? La Dirección Meteorológica chilena, en una primera instancia, algunos meteorólogos, el meteorólogo Salazar en su momento, señaló que, si bien lo estaban investigando, se podría deber al cambio climático. Y hay varias corrientes que están tratando de analizar y encauzar el por qué ocurrió esto de manera muy poco frecuente, si no es la primera vez, es muy poco frecuente, frente a las costas de Chile. Podría ser esta una de las armas de esta Tercera Guerra Mundial, pero me imagino que las armas geológicas no son la única que vamos a empezar a conocer, Dr. File. Por supuesto, porque, mira, se le critica a Kim Jong-un porque manda unos cuantos misiles y ha hecho
8 pruebas nucleares. Uno tiene que recordar que Rusia ha hecho cientos de pruebas nucleares, que Estados Unidos ha hecho más de 1.400 pruebas nucleares, pero precisamente el 14 de mayo, 70 años de, bueno, del establecimiento del Estado de Israel, Trump inaugura su embajada en Jerusalén. Pues bien, ese día se ocurrió el ensayo de una de las nuevas armas de la Tercera Guerra Mundial, que son los misiles hipersónicos. Hipersónicos. Particularmente ese día se lanzó con éxito desde California el misil Minuteman III, que avanzó 6.700 kilómetros y que llevaba una ojiva nuclear pero desarmada y que funcionó. Estos misiles son súper veloces, es decir, ya no son supersónicos, sino que son hipersónicos, y que lo están desarrollando Estados Unidos, los tiene también Rusia. Bueno, son quizá una de las armas más peligrosas de esta guerra, porque en esta guerra mundial el enfrentamiento entre, entre hombres, cuerpo a cuerpo, mira, es posible que se dé, pero el verdadero enfrentamiento de las armas va a ser a larga distancia. Por lo tanto... Como si fuera una consola de videojuegos. Como si fuera. Y de hecho... se ensayan así. De esa manera. De esa manera. Los drones, que son los aviones que se tienen hoy día, la Armada de Estados Unidos y muchas otras armadas, son drones que los manejan a distancia. Es fantástico. Y atrás nada más veíamos como un grupo de periodistas fue instado a dejar sus lugares de reporteo justamente a través del lanzamiento de gases lanzados por un dron. Por supuesto. Así que tenemos los misiles hipersónicos como el lanzado exitosamente el 14 de mayo de este año por Estados Unidos. Pero también la Unión, más bien dicho Rusia, tiene sus cartas bajo la manga. Particularmente Rusia, tiene, imaginemos lo que tiene Rusia, pero tiene lo que estamos viendo acá, que es el misil Satán. Satán, vaya nombre. Así se le llama, ¿ya? Este misil Satán es un cohete intercontinental que tiene la capacidad no solamente de llevar ojivas nucleares, evidentemente, sino que de evitar los radares enemigos. En consecuencia, claro, aparece un radar y como vemos en estas gráficas y en estos documentos, pueden ir esquivando a todos los enemigos para llegar a sus objetivos. La capacidad de destrucción de estos misiles se hace de alguna forma cualitativamente distinta a todo lo que se ha conocido anteriormente. Ahora, este misil Satán lo presentó Rusia hace pocos meses, pero ya lo tenía guardado hace mucho tiempo. Cuando presentan algo es porque esa no es la gran novedad realmente. Efectivamente, y también sirven para disuadir. Es decir, mira, Estados Unidos quiere atacar, nosotros tenemos esto. Claro. Después Estados Unidos saca ahora con su misil hipersónico con ojivas nucleares. Avanza en poco tiempo, miles de kilómetros, no los puedes alcanzar, alcanzan velocidades de Mach 8, es decir, inimaginable las velocidades. Por lo tanto, son las armas encubiertas de la Tercera Guerra Mundial que si sigue escalando, podrían ser catastróficas. Cristian, mencionabas que la guerra cuerpo a cuerpo que conocíamos nosotros ha estado quedando evidentemente cada vez más de lado, porque parece que en las próximas guerras, en esta Tercera Guerra Mundial, la infantería no será de carne. Efectivamente. Mira, la ciencia ficción a veces es la precuela de la realidad. Claro. Están desarrollando Estados Unidos los Terminator. Cuando uno dice Terminator, sí, robots que tienen una capacidad destructiva potencial gigantesca, como el de la película de Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, a quien tuve
la posibilidad de conocer. Aquí estamos viendo particularmente al robot Atlas. El robot Atlas es el Terminator de los Estados Unidos. Un robot que no solamente puede caminar, puede saltar. Estamos viendo, miremos esto. Es verdaderamente impresionante la agilidad y el desarrollo que ha logrado. Hasta no hace mucho esto francamente era imposible. Así es. Y uno tiene que recordar que la industria, mira, una vuelta, un mortal se mandó Atlas. Recordemos que la industria de la robótica es una de las industrias del futuro, del presente y del futuro. Esta industria va a tener un desarrollo exponencial durante todo este siglo XXI. Ahora, claro, estas son las pruebas que se están haciendo con el robot Atlas, pero dos detallitos importantísimos del robot Atlas. Se le está incorporando todo lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, en un tiempo más, claro, el Terminator va a ser verdad. Y ponle ahora al robot Atlas un par de armas, pistolas, rayos láser, lo que sean, y vas a tener un verdadero robot de guerra. Totalmente. Y así como está Atlas, tiene una contraparte. El robot Fedor, claro. de Rusia. Así que los rusos, mira, los rusos tienen todo por el otro lado. Algunas veces uno tiene que decir, mira, cuando los elefantes simulan pelear, solo mueren las hormigas. Ahí está Fedor. Es Fedor. El Terminator de Rusia, con las mismas capacidades, dispara. Hay unas imágenes donde este robot sale disparando con una puntería pero increíble, mejor a la de los humanos. Aquí lo estamos viendo. Se le está incorporando evidentemente todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces imagínate que tú estás parado, no sé, en una trinchera y en vez de que te aparezca un soldado, te aparece un Terminator. Qué tremendo. Además con la capacidad de conectarse a los Big Data, teniendo toda la información que un ser humano jamás ha tenido sobre un campo de batalla. Información en vivo, inteligencia artificial, con una fuerza muy superior a cualquier humano, más inteligente, tremendo. Son las armas del futuro, más bien dicho, del presente de esta tercera guerra mundial. Es increíble la inteligencia artificial que aprende. Porque una de las características que tienen las inteligencias artificiales es que aprenden y toman decisiones por sí solas. Hace poco, una inteligencia artificial fue capaz de solicitar una hora a un servicio de salud y la persona que lo atendió no supo que estaba hablando frente a un robot. Nunca se enteró. Impresionante. Así es. Bueno, hay otras armas de esta tercera guerra mundial que siempre es bueno, siempre me gusta mostrarla porque es la mosca robot. La mosca robot. La mosca pequeños robot. Drones. Porque este robot yo lo vengo siguiendo hace más de 10 años, todos los avances de los prototipos, pero todo lo que es esta mosca del tamaño de una abeja se está desarrollando y ya se está incorporando en misiones para sobre todo espiar. E incluso, mira, te pueden envenenar, te pueden poner cualquier cosa estas mosquitas robot. Por lo tanto, queridos amigos, esto es similar a un dron. Se maneja a distancia, pero es deporte de una abeja. Tremendo, 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 queridos amigos. Por lo tanto, si seguimos avanzando en las armas de la Tercera Guerra Mundial, está el cañón riel. El cañón riel es un arma de defensa de los Estados Unidos. Aquí vamos a ver algunos de sus modelos, desarrollado principalmente para sus portaaviones. Es una gran arma eléctrica que dispara proyectiles a velocidades inimaginables, gracias a un campo magnético que desarrolla el cañón riel. Por lo tanto, aquí lo estamos viendo. Qué increíble. Las aplicaciones que le dan a la tecnología
que es neutra, pero la tecnología aplicada puede llegar a ser letal como esto. Yo recuerdo el cañón de Gauss, que tiene un principio parecido al cañón de Rivet, pero aquí estamos viendo un resultado realmente devastador. Así de devastador es la bomba SAR. La bomba SAR es una de las bombas más poderosas del mundo. ¿SAR como los zares? Así es, pues. Aquí tenemos algunas imágenes de estas pruebas de una bomba 400 veces más poderosa que la bomba lanzada en Hiroshima y Nagasaki. 400 veces. 400 veces ensayo ruso. Por lo tanto, en realidad, la industria bélica es una industria que está controlando no solamente a los gobiernos en guerra, sino que también controla los medios de comunicación y, bueno, es la segunda industria más poderosa del mundo que, ojo, tiene que tener guerras para que sus cifras sean azules. Claro que sí. Entonces, al manejar tanto dinero, evidentemente son capaces de corromper cualquier tipo de estructura que exista. Por supuesto que sí. Mira, uno tiene que recordar, mira, los fabricantes de armas son tan poderosos. Mira, los 110 misiles que le lanzaron Estados Unidos, Inglaterra y Francia a Siria, uno de los dueños de parte del porcentaje de las fábricas que lanzó los misiles es Philip May, que es el esposo de Theresa May, la primera ministra británica. Por lo tanto, los hombres de guerra no solamente necesitan guerras para vender sus armas, sino que hacen todo lo posible utilizando mentiras, utilizando un maquiavelismo para lograr sus siniestros frutos. Me pregunto, Cristian Contreras, Dr. File, al hablar de todo este escenario que tan apocalíptico, tan lamentable, donde uno se cuestiona tantas cosas, que somos padres, nos cuestionamos el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. La gran pregunta, ¿hay esperanza? Antes de responder, yo me quedo con tu reflexión. ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos realmente? Porque esto es un aspecto de lo que se está viviendo a nivel global. Hay muchos conflictos sociales, hay injusticias, desigualdad. Estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Se extinguen los animales, depredamos la naturaleza. ¿Qué futuro y qué mundo le estamos dando a nuestros hijos? Yo le hago esta pregunta a ustedes que están en casa. Esa es la primera reflexión importantísima. Ahora bien, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. El mundo del hemisferio norte, queridos amigos, es un mundo en guerra, en una tercera guerra mundial, donde ocupan operaciones de falsa bandera para sus fines de vender armas, en una guerra perpetua, y que hoy día ha cobrado este carácter de guerra mundial real, pero solapada y encubierta, pero mundial porque participan más de 5 países. La esperanza, queridos amigos, desde mi punto de vista, está aquí, en nuestro continente. Sudamérica, realmente, desde mi corazón pienso que es el continente que tiene que traer orden a un mundo en caos y en desorden. A la guerra no se le gana con la guerra, a la guerra se le gana con la paz. A la mentira se le gana con la verdad. A la injusticia se le gana con la justicia, no con más injusticia. Por lo tanto, hay una esperanza y a mí me gusta ver a nuestro país como el corazón de esa esperanza, como el corazón de un país que puede traer un orden correcto para toda Sudamérica y a toda Sudamérica, a todos nuestros países hermanos. Bueno, tenemos una gran misión en este sentido de tratar de preservar, tratar de llevar
paz, armonía a un mundo del hemisferio norte donde está imperando la maldad, los vicios, la guerra, la mentira. Hay esperanzas y aquí está la esperanza en nuestro país. Todos los jueves, Cristian Contreras, el Dr. File, tendrá una cita acá en Mentiras Verdaderas. A nosotros nos gusta tratarlos a ustedes como adultos. Usted ha escuchado, usted ha visto, ahora usted tiene la decisión final. Muchas gracias por su sintonía. Cristian, será hasta el próximo jueves. Eduardo, un gusto estar contigo, un gusto estar con los amigos en casa, fuerza siempre y esperanza hay. Y mañana viernes, Iván Arenas y Don Carter, junto a ustedes, más 3 voces nuevas del humor en el Viernes sin Censura. Ustedes.